Entonces, la idea de la clase de hoy es empezar a ver ya el teorema del límite central como como un insumo bien importante para conectar lo último que habíamos visto en el capítulo 2, que era la distribución normal, ¿no? Nuestro objetivo va a ser conectar o tratar de entender, ¿no? La utilidad del teorema del límite central y cómo eso conecta con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ya después de esto ya vamos a entrar a las pruebas de hipótesis, que es un poco justamente algo con lo que ustedes seguramente van a ir trabajando mucho en en las siguientes materias, ¿no? Vinculadas a estadística. Ya, entonces tenían como una tarea así bien corta, un poco averiguar qué es el teorema del límite central. No sé si alguien ha podido encontrar algo, quiere hacer algún comentario. ¿Qué dicen? ¿Alguien? Ya, está bien. Vania dice que es encontrar un patrón en las medias muestrales. Ya, esa es una buena primera referencia. Eh, Habíamos visto las anteriores clases, si recuerdan, ¿no? Teníamos nuestra idea de estimar el total, teníamos esos cuatro estimadores, habíamos visto varios comportamientos, ¿no? Si recuerdan. Y habíamos dicho que hay algunos estimadores más importantes que otros, como por ejemplo un estimador que es insesgado, es un estimador mejor porque su centro es el parámetro de interés, que no lo conocemos, pero su centro es el parámetro de interés. Otro criterio que habíamos visto es el de eficiencia, pensando que un estimador es más eficiente si tiene menor varianza que otro, ¿no? Es decir, en este caso el tita 2, por ejemplo, es más eficiente porque su varianza es más pequeña que el tita 1, ¿no? Entonces, con esos dos criterios habíamos pensado que pueden ser guías para elegir un estimador. Y en esa idea hay varios estimadores convencionales o clásicos, ¿no? Como los habíamos llamado. El primero es pensando en la media, ¿no? Si nuestro objetivo es aproximarnos a la media poblacional, el candidato ideal sería la media muestral, ¿no? Sería la media muestral. Y lo que dice Ivania es, bueno, el teorema del límite central está íntimamente relacionado a este estimador, ¿no? Que es la media muestral. Justamente este estimador, ¿no? Que es uno de los más comunes que se utilizan, ¿no? Tiene una propiedad interesante, ¿no? Y por eso la importancia del el teorema del límite central. Ya. Entonces lo vamos a enunciar el teorema del límite central y vamos a tratar de verificar de manera más con la computadora, así haciendo algunas simulaciones, eh, cuán cierto es este teorema del límite central, ¿no? Vamos a decir si un estimador que estemos viendo, ¿no? Si esta X barra que estamos viendo, ¿no? Si X barra, ¿no? Si esta X barra es la media muestral, ¿no? La media muestral de una muestra aleatoria, de tamaño n, ¿no? De tamaño n, ¿no? Hasta ahorita todo lo que hemos visto, ¿no? X bar es una media muestral de una muestra aleatoria que ha sido seleccionada de tamaño n, eh, tomada de una población U, ¿no? Tomada de una población, ¿no? De una población U, ¿no? De un universo determinado, de tal manera que este universo determinado tenía una media, ¿no?
con media poblacional esta mu de x, ¿no? Esta mu de x, esa es su media poblacional. No estamos haciendo nada más que enunciar las características de la muestra y su origen en la población, ¿no? Sea esta x barra como una media muestral de una muestra aleatoria de tamaño n, tomada de una población u, ¿no? De un universo con media poblacional, esta mu de x, ¿no? Mu de x, esta mu de x. Y bueno, estamos diciendo que esta población tiene, de una determinada variable, tiene su promedio poblacional o su media poblacional. Bueno, y además vamos a asumir que tiene una varianza finita. Este término de varianza finita en realidad hace referencia a que la medida de variabilidad, ¿no? Normalmente que nosotros lo usábamos como el sigma de x o el sigma cuadrado, esta varianza es conocida, es decir, se puede calcular, ¿no? Se puede calcular esta varianza finita, ¿no? Voy a poner, si quieren, entre paréntesis. Esta idea de varianza finita es que se puede calcular, ¿no? Es posible de obtener la varianza finita. Es decir, que eventualmente vamos a poder construir el sigma cuadrado de x, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, y esta es la parte, ¿no? Entonces, lo importante, entonces la forma límite, entonces la forma límite de la distribución de x barra, ¿no? Entonces la forma límite de la distribución de x barra a medida que n crece, ¿no? A medida de que n crece, ahí están apareciendo varios conceptos. Una primera que es la forma límite de la distribución, ¿no? Hay una palabra distribución. A medida de que n crece, ¿no? Otro concepto importante. Esta idea de que n crece, nosotros lo tenemos que tomar como cuando n se está acercando, o n es un número grande, ¿no? A medida de que n crece, o n tiende al infinito, ¿no? N tiende a ser un número muy grande, ¿no? N tiende a ser un número muy grande. ¿Mm? Se puede asegurar, ¿no? Se puede asegurar en estos casos, ¿no? Se puede asegurar en estos casos lo siguiente, que esta media muestral, ¿no? Esta x barra va a tener el comportamiento de una normal, ¿no? La x barra se va a comportar como una normal de tal manera que tenga su centro, ¿no? Esta normal va a tener su centro en el promedio, en el mu de x, ¿no? Va a tener su centro en el mu de x. Y su varianza, ¿no? Su varianza va a ser dada de esta forma, ¿no? Sigma cuadrado de x sobre n. Básicamente el teorema del límite central nos dice esto, ¿no? Si recuerdan, cuando hemos visto probabilidades, ¿no? Voy a volver un poco a los apuntes de probabilidades. Cuando hemos visto probabilidades en la última parte, habíamos visto lo que era la distribución normal, ¿no? Habíamos visto la distribución normal. A ver, voy a irme a ver la distribución normal. Aquí está. Hemos visto dos distribuciones, ¿no? La normal como tal, ¿no? Que tenía una forma específica. Y también habíamos visto la distribución normal estándar, ¿no? La normal estándar. ¿Cuál era la característica de estas distribuciones, ¿no? ¿Cuál era la característica de esta distribución? La distribución normal, que tenía su propio centro, o sea, tenía su media en mu, digamos, tenía dos parámetros, el mu y el sigma. El mu definía el centro y el sigma definía un poco la variabilidad de la distribución, ¿no? Que en el fondo para nosotros era la media y la desviación estándar, ¿no? Como las medidas conocidas que habíamos visto antes.
En esa idea, ¿no? La normal estándar era cuando el mu valía 0 y el sigma valía 1. En ese caso yo tenía una normal estándar y esta se lograba a partir de un proceso de estandarización. En nuestro caso, en este caso del teorema del límite central, estamos diciendo que el mu, ¿no? El mu de la distribución eh, normal es igual al mu de x, es el promedio de la variable x, y el sigma, ¿no? El sigma de una que se utiliza para, en este caso, la normal, para definir a la normal, el sigma cuadrado es equivalente al sigma cuadrado de x, es decir, la varianza de los datos, sobre n, ¿no? Sobre el tamaño de muestra. Esto es lo que está implicando el teorema de límite central, ¿no? Que dice que a medida de que el tamaño de muestra crece, ¿no? A medida de que el tamaño de muestra crece, la distribución muestral de las medias, ¿no? La distribución muestral de las medias se va a comportar como una normal, dice, con estas características, ¿no? Se va a comportar como una normal con estas características. A medida de que n crece, ¿no? A medida de que n crece. Y siempre el teorema del límite central es un teorema un tanto complicado a veces de entender a la primera. Vamos a hacer ahorita algún ejercicio para que se vea un poquito más claro. Hay varias cosas que están todavía no tan claras, ¿no? Uno sería, por ejemplo, cómo entender esta idea de que n tiende al infinito, ¿no? ¿A qué se refiere que n crezca, ¿no? O que sea grande, es otra manera de decirlo, ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante esta parte? Porque está relacionado al tamaño de la muestra, ¿no? Es importante porque está relacionado al tamaño de la muestra. Y este tamaño de la muestra nosotros lo controlamos eventualmente en nuestros estudios. Nosotros vamos a decidir, ¿no? De alguna forma, cuál es el tamaño de muestra que necesito para un determinado estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso en mente, el tamaño de muestra es relativamente importante. Y este teorema del límite central establece como un criterio sobre ese tamaño de muestra. Dice que tiene que tender al infinito para utilizar el teorema del límite central. Ahora, en estadística eso es bien subjetivo a veces, ¿no? Hay varias recomendaciones, voy a poner ahí una nota. Y esta idea, ¿no? Esta idea de n grande, ¿no? Esta idea de n grande, ¿no? O de que n tienda al infinito. Esta idea de n grande, ¿no? Esta idea de n grande en estadística, ¿no? En estadística, tradicionalmente se refiere, bueno, o tradicionalmente, en estadística tradicionalmente se toma como, voy a poner entre comillas, ¿no? Como grande, ¿no? Como grande, cuando esta n es mayor o igual a 30, ¿no? Cuando esta n es mayor o igual a 30. Cuando esta n es mayor o igual a 30. Hay como una especie de consenso, ¿no? Entre los diferentes libros de estadística que tocan esta parte, que esta idea de n grande es cuando n es mayor o igual a 30, ¿no? Es decir, podemos utilizar el teorema del límite central siempre y cuando nuestra muestra sea mayor o igual a 30. Es lo que está implicando esta nota. En algunos otros textos van a ver, ¿no? En alguna búsqueda, hay documentos o hay textos que plantean, ¿no? Que plantean incluso que esta n sea más grande o sea incluso 20, ¿no?
que esta n sea mayor o igual a 20. No hay un número mágico, ¿no? Tiene que ser exactamente mayor a esto. Son recomendaciones, son referencias finalmente. Pero en ambos casos, ¿no? En ambos casos, la idea es bien interesante que plantee este teorema, ¿no? Porque dice, en cualquier caso, en cualquiera de los casos que uno tenga, siempre y cuando la muestra sea mayor a 30, va a poder utilizar el teorema del límite central, ¿no? Esa es un poco esta condición que se está estableciendo. Y tal vez aquí podemos ver un ejemplo y con eso se puede entender un poquito mejor. Un ejemplo, a ver, nuestro objetivo es tratar de mirar la distribución normal, entender cómo esta distribución normal está trabajando y ver cómo funciona o cómo trabaja eso a nivel de las muestras, ¿no? A nivel de las muestras. Voy a poner aquí como una referencia lo que habíamos visto antes, ¿no? Ejemplo, recordar la idea de una distribución muestral, ¿no? Recordar la idea de una distribución muestral. Para eso voy a utilizar algunas cosas que ya habíamos visto en la anterior clase, o bueno, las anteriores clases con nuestros ejemplos. Si recuerdan, en esta clase, en este ejemplo bien chiquitito que estábamos viendo en este tema, teníamos una colección de números, ¿no? Teníamos una colección de números y habíamos definido sacar muestras de tamaño 4 de esta población. Entonces voy a utilizar esa misma idea. Teníamos, por ejemplo, esta conexión de números. Teníamos estos 10 numeritos, si recuerdan. Y de esos 10 numeritos habíamos dicho, bueno, ¿qué tal si yo saco muestras de tamaño 4? ¿No? Estaba diciendo, ¿qué tal si n es igual a 4? Y en ese escenario, si teníamos, voy a ir definiendo, dado que es mi población de 10 y tomo muestras de tamaño 4, podía tener 210 diferentes muestras, ¿no? 210 diferentes muestras. En este caso, ¿no? Esas muestras, estas 210 diferentes muestras, eran estas, ¿no? Estas eran las 210 diferentes muestras. Y en las clases anteriores lo que habíamos hecho el esfuerzo era de proponer un estimador del total, ¿no? Del total de la suma de estos 10 números, aproximarla a partir de estos 4 numeritos, ¿no? Y que eso funcione para las 210 muestras. Eso es lo que habíamos hecho la anterior, ¿no? En este caso es una población chiquita, 10 personas, tomamos muestras de 4 y tenemos estas 210 muestras, ¿no? Tenemos estas 210 muestras, esta la habíamos llamado, perdón, esta la habíamos llamado nuestras muestras, o también nuestras muestras posibles, ¿no? Estas eran nuestras muestras posibles. ¿Y cuál era la idea de la distribución muestral, ¿no? ¿Cuál era la idea de la distribución muestral? ¿No? En este caso, construiremos la distribución muestral de la media para este ejercicio chiquitito, ¿no? La idea de la distribución muestral de la media era que para cada una de estas muestras, ¿no? Yo pueda sacarle la media, ¿no? A estos 4 numeritos le saco la media, a estos otros 4 numeritos le saco la media, ¿no? A cada una de esas medias muestrales yo le voy sacando la media. Eso yo lo puedo hacer aquí en el programa de esta forma. Y ahí, por ejemplo, tenía la colección de las 210 medias, ¿no? Muestrales, ¿no? La media para cada una de las muestras. Esta de acá es la distribución muestral de la media para muestras de tamaño 4 de una población de 10. ¿No? Estas son si quieren, la distribución de las medias muestrales, ¿no? De tamaño 4 por una población de 10. Este era el concepto de las medias muestrales. Noten que este es un ejemplo bien chiquitito, ¿no? Es 10 personas, muestra de tamaño 4, puedo hacer 210 medias muestrales. Lo interesante de estas medias muestrales, ¿no? Es que, o bueno, el objetivo que teníamos era
tratar de ver si hay algún patrón en esta distribución, ¿no? Ese es el objetivo de finalmente trabajar con esta parte de los estimadores, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo podría hacer un histograma de estas 210 medias muestrales y, por ejemplo, la forma de este histograma tiene este comportamiento, ¿no? Eh, es una curva interesante, ¿no? Hay valores que se concentran aquí alrededor, ¿no? Como si lo podemos ver visualmente. Otra cosa interesante de esto, de estas medias muestrales, como en la clase anterior hemos dicho, un estimador bastante común es, por ejemplo, para la media, ¿no? Perdón, para estimar a la media poblacional, un estimador bastante bueno es la media muestral, ¿no? Que es lo que justo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional, ¿no? La media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. Eso lo podemos verificar en este caso, sí, ¿no? Si yo le saco la media de estos 10 números, que es la población, la media es de 5.6. Este es equivalente al parámetro. Parámetro. Y si yo le saco la media a estos 210 valores, ¿no? Le saco la media a estos 210 valores, la media de cada una de esos medias muestrales, ¿no? La media de esos 210 valores, ese valor, perdón, aquí, la media de los 10 datos es de 5.6, ¿no? Es como el parámetro, es la media poblacional, ¿no? Esta es la media poblacional. Y si yo le saco la media a todas las medias muestrales, ¿no? Igual es 5.6, ¿no? Entonces aquí de forma empírica, ¿no? Estamos demostrando que sí, ¿no? Es un estimador insesgado la media muestral de la media poblacional, ¿no? Este es el concepto de insesgadez, ¿no? Este era el concepto que habíamos visto en lo anterior de insesgadez, ¿no? Entonces es claramente la media un estimador insesgado, ¿no? Hasta ahí es básicamente recordar la idea de la distribución muestral, ¿no? De la distribución muestral, en este caso de la media, ¿no? Las distribuciones muestrales de la media, que justamente tienen, si uno analiza, tiene esta forma, ¿no? Este comportamiento como referencia, ¿no? ¿Qué es lo interesante del teorema del límite central sobre esto, ¿no? Dice que si nosotros replicamos este mismo procedimiento, ¿no? Este mismo procedimiento para una población igual, la población tiene que ser una población relativamente grande, ¿no? Porque para sacar una muestra de tamaño 30 uno esperaría que la población sea medio grande, digamos, ¿no? Al menos mayor a 30, ¿no? Para sacar una muestra de 30, ¿no? Pensemos en una población, ¿no? ¿Qué tal si uno quiere sacar una muestra de los estudiantes de la universidad, digamos, ¿no? De la UMSA, ¿no? Son más de, no sé, 50.000 estudiantes, 60.000 estudiantes. Entonces, sacar una muestra de tamaño, no sé, de 30, de 60.000 estudiantes, ¿no? Debe tener su grado de complejidad, ¿no? Pensemos en algo más pequeño, digamos, ¿no? ¿Qué tal si queremos estudiar un poco la calidad de vida de algún barrio en La Paz? Entonces, podemos tener, ¿no? Un barrio con, no sé, 1.000 familias y de esas 1.000 familias quiero tomar una muestra, por decir, ¿no? Entonces, estamos un poco tratando de pasar a ejemplos un poco más grandes, ¿no? Este de acá es un ejemplo bastante pequeño, ¿no? Son básicamente 10 personas sobre la cual se toman muestras de tamaño 4. Y sobre esa población yo estoy haciendo su distribución muestral, ¿no? Y estoy viendo su gráfico. El teorema del límite central, ¿qué dice, no? Cuando tienes una población grande y de esa población grande sacas una muestra mayor a 30, al menos mayor a 30 o mayor a 20 según algunos textos, dice que la distribución muestral de la media, ¿no? La distribución muestral de la media se va a comportar como una normal. Eso es lo que dice básicamente el teorema del límite central, ¿no? Que muestras mayores a 30 o de 30 o más, si tú estudias la media muestral,
la distribución muestral de esa media se va a comportar como una normal. ¿Y qué tipo de normal? Una normal que tenga esta forma, ¿no? Una normal que tenga esta forma. Eso es lo que establece el teorema del límite central, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar eso de manera un poco más aplicada o más, bueno, con la computadora? Sería tratar de simular, ¿no? Pues aquí vamos a simular el teorema del límite central. Esta idea de simular es porque eh, esta idea de simular la pongo porque no vamos a poder estudiar todas las muestras posibles como en este caso anterior, ¿ya? En este caso anterior hemos estudiado las muestras posibles porque era una población chiquitita, ¿no? Eran 10 personas, 10 tomadas de 4, ¿no? 10 tomadas de 4, una población relativamente pequeña. Cuando la población es más grande, ¿no? Es y la muestra, digamos, es de 30 por decir, tenemos muchas muestras posibles. Y muchas veces esas muestras posibles no se las puede cargar a una computadora porque es pues, un número muy grande. Por eso la idea de simular. No vamos a trabajar con todas las muestras posibles, sino con una fracción de esas muestras posibles, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Nuevamente, esta parte no está tan conectada todavía con lo que efectivamente está, por ejemplo, en el libro guía, ¿no? En el libro guía, esta parte de estimaciones que está en el capítulo 7 empieza con pruebas de hipótesis, ¿no? Pero para llegar a pruebas de hipótesis tenemos que pasar por teorema del límite central y entender, ¿no? Por qué se utilizan determinadas pruebas, ¿no? Cuál es un poco la validez estadística que está por detrás, ¿no? Que es justamente lo que estamos buscando hacer con el teorema del límite central, ¿no? Ya. A ver, bueno, no sé si hasta acá tienen consultas, preguntas antes de entrar a nuestra pequeña simulación. Comentarios tal vez. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Continuaremos entonces. Vamos a tratar de armar este mismo ejemplo, este mismo esquema, ¿no? Pero un poco vamos a hacer crecer nuestros datos, ¿no? Vamos a hacer que nuestros datos sean mucho más grandes, ¿ya? Para empezar teníamos una población de 10. Vamos a tratar de trabajar, ¿no? Con una población mucho más grande, ¿no? Nuestra población de estudio, ¿no? Nuestra población de estudio, ¿qué tal si son? Empezaremos con algo medio pequeño, 500 personas, ¿no? Bueno, 500 unidades de observación, ¿no? Que podrían ser personas, podrían ser hogares, podrían ser algún animal, alguna planta, ¿no? Algún objeto, ¿no? Tenemos finalmente 500 elementos, ¿no? De una determinada población, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos 500 elementos. Y vamos a imaginar que observamos una característica de esos 500 elementos, ¿no? Vamos a imaginar que observamos alguna unidad de esos 500 elementos, ¿no? A ver, para tener una idea, podemos tratar de simular ¿no? Eh, un ejemplo un poco más real. Ya, ya, un momentito para obtener algunos datos que pueden ser más reales.
Entonces, para nuestro teorema del límite central, ¿no? Vamos a simular el teorema del límite central y vamos a imaginar, ¿no? Imaginar que se tiene una población de 500 gatos, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos una población de 500 gatos, ¿no? De 500 gatos. De 500 gatos y se observa, ¿no? Y se quiere observar, ¿no? Y se quiere observar el peso, ¿no? El peso en kilogramos, ¿no? El peso en kilogramos, ¿no? Vamos a imaginarnos que nuestra población de interés son gatos, ¿no? Tenemos la información de 500 gatos, ¿no? Y nuestro objetivo es observar el peso de estos gatos en kilogramos. Entonces vamos a simular en este caso el peso en kilogramos de estos 500 gatos, ¿ya? Es lo que vamos a hacer. Para hacer una simulación, muchas veces, básicamente lo que vamos a hacer es tratar de eh, hacer que se simulen estos 500 pesos de los gatos, ¿no? Para tener el dato de toda la población, ¿no? Entonces, eh, voy a, eh, voy a suponer que el peso de estos gatos, ¿no? Tiene un comportamiento medio regular. El precio promedio de un gato, por ejemplo, está alrededor de los, no sé, 4 kilogramos más o menos, ¿no? Voy a poner, tienen un peso promedio de 4 kilogramos y una desviación de 1,2 kilogramos más o menos, ¿no? Esto básicamente es nuestra variable, ¿no? Nuestra variable. Voy a simular como los 500 pesos de los gatos, ¿no? Nuevamente no es tan importante ahorita el comando, digamos, sino más que todo entender este proceso del teorema del límite central. Solamente estamos dando las condiciones iniciales para que esto funcione, ¿no? Ya, ahí está. Veremos si todo está bien. Ya, ahora sí, ¿no? Ahí está, ¿no? Tengo, hemos simulado los pesos de 500 gatos, ¿no? Pesos en kilogramos, ¿no? Imaginemos que tenemos el dato de 500 gatos y su peso en kilogramos, ¿no? Hay un gato que pesa 2,5 kilogramos, otro gato que pesa 6 kilogramos, ¿no? Esta es mi población de interés, ¿no? Una población de 500 gatos. Para verificar cómo funciona el teorema del límite central, ¿no? Para verificar la idea de cómo trabaja el teorema del límite central, la idea es, bueno, ¿qué tal si nosotros extraemos una muestra de esta población, ¿no? A priori, ¿no? A priori, como es una población, nosotros no necesariamente conocemos el peso de estos 500 gatos, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Y nosotros, en vez de estudiar los 500 gatos, queremos estudiarlos mediante una muestra. Y el objetivo sería sacar una muestra de este conjunto. Entonces, ¿qué tal si definimos una muestra? eh, Tal vez todavía no al límite de 30, ¿no? Sino podemos ir por un poco más alto, ¿no? ¿Qué tal si definimos una muestra de tamaño 40, ¿no? Queremos sacar 40, una muestra de tamaño de 40 de esta población de 500 gatos, para estudiar a los 40 gatos y conocer algunas características, ¿no? Relacionadas al peso. Si nuestra muestra fuera de 40, ¿no? Y nuestra población es de 500, ¿cuántas muestras posibles se podrán obtener, ¿no? ¿Cuántas muestras posibles se podrán obtener? Y la respuesta en realidad sería una combinatoria, ¿no? de 40 tomadas de 500, ¿no? Eso lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Para saber cuántas muestras se van a poder armar, teníamos esta relación, ¿no? N tomadas de N, ¿no? En este caso 10 tomadas de 4, ahora debería ser 40 tomadas de 500, ¿no? 40 tomadas de 500.
Para este ejemplo que era de 10 tomadas de 4 tenía 210 muestras posibles, ¿no? Que ya era un número un poco alto. En este caso de 500 tomadas de 40, la cantidad de muestras posibles es pues es un número con 60 dígitos, ¿no? Es un número muy grande. La cantidad de muestras posibles es este número, ¿no? Esta es la cantidad de muestras posibles que se pueden armar, ¿no? Si yo tomo 40 gatos de una población de 500 gatos. Entonces hay una cantidad inmensamente grande de muestras posibles. En este ejemplo chiquitito, nosotros podíamos ver las 210 muestras. Estas eran las 210 muestras, ¿no ve? Eran las 210 muestras de esta población de 10 elementos. Estas eran las 210 muestras en tamaños de 4. Pero para nuestra simulación, ¿no? Para nuestra simulación, no voy a poder construir estas muestras posibles porque son muchas muestras, ¿no? Son, mm, eh, no sé qué número será, será este, no, pues un número muy, muy grande, ¿no? De muestras posibles, ¿no? Y eso no se puede, o sea, no podemos colocar casi, bueno, en esta computadora al menos no, esa cantidad de muestras posibles, ¿no? Se va a llenar completamente la memoria, ¿no? Si coloco tantos objetos. Por eso vamos a simular, ¿no? Vamos a simular estas muestras, ¿no? Vamos a simular estas muestras. Y tratar de ver el comportamiento, ¿no? Entonces acá como ya tenemos la idea de las muestras posibles, ¿no? Estas son las muestras posibles. Estas son las muestras posibles. Vamos a aclarar acá, ¿no? Como no es posible, ¿no? Posible estudiar a todas las muestras posibles, ¿no? A todas las muestras posibles, ¿no? Debido a una limitación, ¿no? A una limitación computacional. Como no es posible estudiar a todas las muestras posibles debido a una limitación computacional, ¿no? Se va a proceder, ¿no? A proceder, se va a obtener, en realidad, se va a obtener una muestra, ¿no? Se va a obtener una muestra, o se va a obtener una parte de estas distribuciones muestrales. ¿No? Se va a obtener o se va a estudiar, ¿no? Se va a obtener slash estudiar, ¿no? Después estudiar. Vamos a obtener y estudiar una parte de estas distribuciones muestrales. Como no puedo estudiar esta cantidad de muestras posibles, vamos a estudiar una parte de estas muestras posibles, ¿no? Vamos a estudiar solamente una parte de estas muestras posibles. ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo se hace eso? Como no podemos estudiar todas estas, ¿qué tal si estudiamos 1000 de esas muestras posibles, ¿no? Voy a definir un número k que sea igual a 1000, que se haga referencia a la porción, ¿no? A la parte, ¿no? Estos van a ser muestras posibles, ¿no? Parte de las muestras posibles. ¿Qué tal si estudiamos a 1000 muestras posibles de todo este conjunto de muestras posibles, ¿no? ¿Qué tal si estudiamos a 1000 de este conjunto de muestras posibles? Noten que estamos diciendo que vamos a estudiar, ¿no? Si esta era la cantidad de muestras posibles, un número bien grande, vamos a estudiar a 1000, ¿no? Y 1000 dividido entre esa cantidad de muestras posibles multiplicado por 100 es el porcentaje de las muestras posibles que vamos a estudiar de todas las posibles que hay, ¿no? ¿No? Y esto no llega ni siquiera al 0.00000, ¿no? Hay 56 ceros, ¿no? Por ciento, ¿no? 0.0000, ¿no? Imagínense 55 ceros después del punto decimal.
por ciento de muestras posibles, ¿no? Vamos a estudiar una fracción muy, muy, muy pequeña, ¿no? De las muestras posibles que hay, ¿no? Vamos a estudiar 1000, que representa una fracción muy, muy pequeña de las muestras posibles, ¿no? Como una aproximación. Nuestro objetivo finalmente es tener una aproximación a la distribución muestral, ¿no? Dado que no podemos estudiar todas las muestras posibles. Ya, ¿cómo se hace esto? Es relativamente sencillo, porque lo que vamos a hacer es, ¿qué tal si tengo yo ahí los 500 gatos? Y de esos 500 gatos voy a extraer una muestra de tamaño 40, ¿no? De esos 500 gatos voy a extraer una muestra de tamaño 40. Por ejemplo, esta es una muestra de tamaño 40. Esta ya es una muestra de los gatos de tamaño 40. Aquí tengo 40 gatos con sus respectivos pesos extraídos de mi población de origen, ¿no? Entonces, de mi población de origen, que son estos 500 gatos, yo puedo extraer una muestra. Aquí está una muestra. Podría extraer otra muestra, ¿no? Ahí está otra muestra. Podría extraer otra muestra, ¿no? Ahí está otra muestra, ¿no? Tengo aquí tres distintas muestras. ¿Cuál es el concepto de esta idea de simulación? Es que vamos a obtener 1000 muestras como esta, ¿no? Pues esta es una muestra, otra muestra esta es otra muestra, ¿no? Imagínense que voy a ir sacando, ¿no? Aquí esta es otra muestra, 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 ¿no? Vamos a ir sacando así 1000 muestras, ¿no? 1000 muestras. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no? De cada una de estas muestras debería yo estimar el promedio, ¿no? Yo debería estimar el promedio. Es decir, saco esta muestra y le calculo el promedio, ¿no? Saco esta muestra y le calculo el promedio. Entonces esta va a ser, si quieren, mi muestra auxiliar, ¿no? Ahí está mi muestra auxiliar. Una vez que yo saco esta muestra, a esta muestra yo le saco el promedio, ¿no? Le saco el promedio muestral, ¿no? Le saco el promedio de cada una de estas. El promedio de estos 40 datos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Este sería el promedio de los 40 gatos que han salido, ¿no? Esta sería la media muestral de estos 40 gatos, ¿no? La media muestral de los 40 gatos. Este es para esta muestra, ¿no? Si yo saco otra muestra, ahí está, y le saco su promedio, tengo otro promedio muestral de los 40 gatos, ¿no? Si yo saco otra muestra, y le saco nuevamente el promedio, esta es otra media muestral de estos 40 gatos, que es otra muestra. Yo debo repetir este proceso 1000 veces, ¿no? Esa es la idea, repetir este proceso 1000 veces. Y estudiar cómo se comportan estos números, estos promedios de cada muestra, ¿no? De esas 1000 muestras, ¿no? Ese es un poco el objetivo en esta parte. Ya, ¿cómo hago para que eso sea medio automático, medio rápido? Lo bueno es que estamos en el software, entonces voy a hacerlo de esta forma. Ya, en realidad esto se hace, es repetir este proceso, pero 1000 veces, ¿no? Entonces hay comanditos normalmente en los programas que me permiten hacer esto muchas veces. Un caso, este es el for, que voy a repetir esto 1000 veces, ¿no? Este mismo procedimiento que he hecho es, saco la muestra y le saco el promedio a esa muestra, ¿no? Saco la muestra y le saco el promedio a esa muestra. Eso voy a repetirlo 1000 veces, ¿no? Entonces, este for lo que hace eso es básicamente eso, va a repetir un proceso 1000 veces, ¿no? Saco la muestra, le saco el promedio y guardo ese promedio, ¿no? Y guardo ese promedio. Realmente esta parte computacional es más que todo un apoyo para nosotros para tratar de ver el fenómeno mucho más fácilmente, ¿no? No es necesario que ustedes
lo conozcan a profundidad, porque eso no se va a evaluar, pero es importante también que sepan que existen estas herramientas, ¿no? Para en algún momento, si quieren, usarlas, ¿no? Ya. Entonces, en mi caso, por ejemplo, para hacer esta simulación, simplemente serían esas líneas y ya está, ¿no? Ya está. Ya tengo mis 1000 muestras, ¿no? Ya tengo mis 1000 muestras. ¿Cuál era la idea? Sacaba la muestra de 40 gatos de los 500. Nuevamente son muchas muestras posibles. De la muestra que yo saco, obtengo el promedio, ¿no? Entonces mi objetivo es tener 1000 promedios de 1000 muestras distintas, ¿no? 1000 promedios de 1000 muestras distintas. Y este es el comando para eso y ya ha funcionado y aquí están los 1000 promedios, ¿no? Los 1000 promedios de las 1000 muestras distintas. Estos son los 1000 promedios de las 1000 muestras distintas. Aquí están los 1000 numeritos. Esto es como tener en nuestro ejemplo anterior, ¿no? En nuestro ejemplo anterior, ¿qué teníamos? Teníamos los 10 numeritos, teníamos una muestra de tamaño 4, eran 210 muestras, estas eran las 210 muestras y para cada una de estas muestras calculábamos la media, ¿no? Para cada una de estas muestras calculábamos la media y podíamos ver esas medias, ¿no? Que eran la media de las 210 muestras. Este era lo que teníamos en el ejercicio anterior. Ahora estamos haciendo algo parecido, pero ya no puedo tener acceso a todas las muestras, a todas las medias posibles, ¿no? Sino estoy solamente accediendo a 1000 de ellas, ¿no? A 1000 de ellas, de todas las que se pueden obtener, ¿no? Dado que nuestro ejercicio es una población de 500, ¿no? Ahí están los 500 gatos. Y la cantidad de muestras posibles es pues muy grande. Entonces como no puedo verlas a todas, voy a verlas en realidad solamente a 1000. Y esas 1000 están acá, ¿no? Estas son las 1000 medias, ¿no? De 1000 muestras posibles, como una fracción de de todas las medias que se podrían haber conseguido, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que nos interesa? Estudiar si estas 1000, que en realidad es una fracción de todas las muestras posibles, tienen algún comportamiento interesante. Según el teorema del límite central, ¿no? Según el teorema del límite central, el comportamiento de estas 1000 muestras ya debería ser como una normal, ¿no? Entonces voy a hacerle un histograma, ¿no? Para que vean la forma que tiene estas 1000 muestras. Ahí está, ¿no? Este es el histograma de las 1000 muestras, ¿no? Siendo una fracción muy pequeña, ¿no? Siendo una fracción muy pequeña de las muestras posibles. Sienten que tiene una forma de una distribución normal. ¿Qué dicen? ¿Se parece a una distribución normal? Este histograma, ¿no? Esta distribución se ha construido con las 1000 muestras, ¿no? Con las 1000 muestras posibles de esta población de los 500 gatos, ¿no? Y dicen, bueno, el centro está alrededor del 4, ¿no? Que es lógico porque nuestra población, ¿no? Nuestra población de estos 500 gatos, ¿no? Si nosotros le sacamos la media a estos 500 gatos, ¿no? Le sacamos la media a estos 500 gatos, el promedio de estos 500 gatos en su peso es de 4.02, ¿no? Es decir, que tienen un peso promedio, el peso poblacional es de 4.02. La distribución muestral, noten que está centrada alrededor del 402, ¿no? Entonces aquí le voy a poner una línea justamente en la media de los datos, ¿no? Que es justamente el parámetro poblacional. Lo voy a poner en color rojo. Ahí está, ¿no? Justamente nuestra distribución está centrada en el parámetro poblacional, ¿no? Siendo que esta distribución se ha construido a partir de puras muestras, ¿no? Sin conocer necesariamente la población total, ¿no? Una primera referencia a esa.
Y ya poco para entender que el teorema del límite central está funcionando. ¿Qué nos decía el teorema del límite central? ¿No? Que si tú tomas muestras de tamaño 30, como en este caso, mayores a 30, hemos tomado muestras de 40, dice que el comportamiento debería ser como una normal con su centro en el parámetro. ¿No? Si se ve como una normal, ahorita vamos a contrastar eso, si se ve como una normal. Su centro debería ser el parámetro poblacional. Efectivamente parece que su centro es el parámetro poblacional. Y su varianza debería ser igual a esto, ¿no? A la varianza de los datos dividido entre n. ¿No? Que eso todavía no lo hemos contras- contrastado, ¿no? Pero ahorita lo vamos a verificar, ¿no? Ahorita lo vamos a verificar. Lo podemos hacer visualmente, ¿no? Lo podemos hacer visualmente. Vamos a procurar de hacerlo visualmente. Vamos a dibujar la curva de una normal con estas características, ¿no? Con estas características. Una curva de una normal con estas características. Para eso hay un comando en el R justamente que es este curve para dibujar funciones. Y vamos a dibujar una normal que tenga su centro en mu de x, ¿no? Su centro en mu de x. Y su desviación estándar sea básicamente dada de esta forma, ¿no? La varianza de los datos sobre n, ¿no? La varianza de los datos sobre n. Noten que los datos originales son estos, ¿no? Los 500 datos. Voy a construir la varianza de esos datos. La varianza básicamente era a cada dato yo le resto, ¿no? A cada dato yo le resto su media. A cada dato yo le resto su media. Eso yo lo elevo al cuadrado. Sumo todo eso. Y lo divido entre la cantidad de información, que en este caso es n. ¿No? Esta es la varianza de los datos. 1.609667. ¿No? Haciendo la operación que hemos visto en el capítulo 1. ¿No? Esta es la varianza de los datos. Voy a poner como BB o BX, ¿no? La varianza de los datos. Esa es la varianza de los datos. Mi normal, ¿qué forma debería tener? Su centro en la media poblacional y su varianza debería ser, bueno, su desviación estándar necesitamos darle en este caso. Debería ser la raíz cuadrada de esta varianza de x dividido entre n. ¿No? Este bx sobre n hace referencia a esto, ¿no? A sigma cuadrado de x sobre n. Solo que en el R yo le tengo que dar, en este programita estadístico le tengo que dar la raíz cuadrada de esto, ¿no? No me recibe el sigma cuadrado, sino me recibe la raíz cuadrada de eso. ¿No? Por eso le pongo raíz cuadrada de eso, de ese elemento. Ahí está, ¿no? A ver, dame un momentito para ver si esto está bien.
momentito. Algo se está cruzando acá. Ya, perdón, ahora sí. Ya, este gráfico de acá, este gráfico de acá es como nuestra distribución teórica, ¿no? Es como la forma que tiene una normal con una media en el parámetro, ¿no? Y una desviación estándar igual a la raíz cuadrada de la varianza de los datos sobre n, ¿no? Esta normal tiene esta forma, exactamente esta forma, ¿no? Esta es como la distribución original, ¿no? El teorema del límite central dice que nuestra distribución muestral, a medida de que n crece, ¿no? N mayor a 30, debería tener esta forma, ¿no? Debería tener esta forma, ¿no? Porque esta es la forma teórica. ¿Cuál es la ventaja de saber que tiene esta forma? Es que ya podríamos nosotros utilizar básicamente la distribución normal para construir ciertas probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un gato, digamos, que el promedio del peso de un gato supere los 4 kilos y medio, digamos, ¿no? Ya podríamos calcular esa probabilidad con una normal, como hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? En el capítulo 2. ¿No? Mientras no verifiquemos que eso se cumple, que el teorema del límite central se cumple, entonces no podríamos hacer eso, ¿no? Ya. Entonces, tenemos nuestra distribución, ¿no? Que esta es la teórica, así se debería ver nuestra distribución normal, ¿no? Nuestra distribución de los datos, ¿no? Nuestra distribución de los datos se ve de esta forma, ¿no? La distribución de los datos se ve de esta forma, ¿no? Lo que hay que ver es si esta forma se parece en algo a esta, ¿no? Si estas dos se parecen de alguna manera, ¿no? Esta se parecerá a esta, ¿no? Es lo que nos está afirmando, digamos, el teorema del límite central. Porque esta ha sido construida exclusivamente con las 1000 muestras, ¿no? Con la información muestral. Y esta ha sido construida exclusivamente con la información poblacional, ¿no? Es básicamente una función teórica, ¿no? Está basada en los datos de la población y utiliza la información que da el teorema del límite central. Su centro en el parámetro y su varianza igual a la varianza de los datos sobre n, ¿no? Entonces, podemos ver si gráficamente se parecen, ¿no? De forma gráfica, ¿no? De forma gráfica. Vamos a ver el histograma
nuevamente para verificar si tienen algún tipo de similitud. Ya. Ya. Este es nuestro histograma de los datos, ¿no? De las 1000 muestras. Y sobre este vamos a dibujar una curva que sea el de la normal. Para ver cuánto se parecen, ¿no? Vamos a poner en color rojo a ver qué tal. Ahí está, ¿no? Esto es lo que nos dice el teorema del límite central básicamente. Que el comportamiento de las medias muestrales, ¿no? Que en este caso está dado por el histograma, por las barras, ¿no? Ese es el comportamiento de 1000 medias muestrales, ¿no? Ni siquiera es de la cantidad total de las medias muestrales, ¿no? Que eran una cantidad de muestras posibles muy grande. Dice que el comportamiento de esas medias muestrales, si n es lo suficientemente grande, mayor a 30, sí o sí, ¿no? O converge, ¿no? Se va a comportar esas medias muestrales, la distribución de las medias muestrales se va a comportar como una normal, ¿no? Y si ven, ¿no? Si existe un comportamiento, o bueno, si existe un solapamiento, digamos, ¿no? Como que el histograma está reflejando el comportamiento de la normal. La línea roja es una distribución teórica que se ha construido con información poblacional y utilizando el teorema del límite central. Mientras que el histograma, las barras, se han construido exclusivamente usando las muestras, las 1000 muestras. Y aún así han visto, tiene una conexión, ¿no? Se conectan y efectivamente podemos verificar que el teorema del límite central se cumple, ¿no? Que sí se comporta como una normal. ¿Qué tal si en vez de analizar 1000 muestras, analizamos por decir 5000 muestras? ¿No? Voy a aquí cambiar 5000 muestras y vamos a ver cuánto cambia, ¿no? ¿Qué tal si analizamos 5000 muestras? ¿Qué tal si analizamos 5000 muestras? Y de esas 5000 muestras vemos el comportamiento. Es el comportamiento de las 5000 muestras, por ejemplo, ¿no? Sigue manteniendo la idea, ¿no? Sigue manteniendo la idea de la normalidad, ya en este caso estudiando 5000 muestras, ¿no? Entonces lo interesante de este estudio es que puedo ir haciendo estas características, ¿no? Ahora noten que, ¿qué tal si no tomo una muestra de tamaño 40, ¿no? ¿Qué tal si mi muestra es mucho más pequeña, ¿no? ¿Qué tal si mi muestra es mucho más pequeña? ¿No? ¿Qué tal si tomo muestras de tamaño 10? ¿No? Ese es un caso muy básico, ¿no? Muestras de tamaño 10. Vamos a ver cómo esto se altera, ¿no? Aquí, ahora sí. Vamos a tomar muestras de tamaño 10, ¿no? Muestras de tamaño 10. Para muestras de tamaño 10, la cantidad de muestras posibles es un poco más baja que la anterior. Vamos a hacer nuestra simulación nuevamente con 1000 datos. Y con muestras de tamaño 10, por ejemplo, con muestras de tamaño 10, este es el histograma. Y este histograma debería parecerse a esta curva, ¿no? Incluso con muestras de tamaño 10 de una población grande, ¿no? Parecería que sí parece una normal, pero todavía tiene, si notan, algunos problemas aquí arriba, ¿no? No se está ajustando del todo, ¿no? A la curva. Entonces, a medida de que el n crece, siempre eso va a eventualmente suceder, ¿no? N, ¿qué tal? 40. O bueno, n 20, que era la otra alternativa. Corremos para el n igual a 20. La cantidad de muestras posibles crece.
hago mis 1000 simulaciones y verifico cómo está, ¿no? Ahí está, con 1000, bueno, con una muestra de tamaño 20, ¿no? Ya un poco más estable, ¿no? Y puedo irme a muestras de tamaño 30, que era la otra idea, ¿no? Muestras de tamaño 30. Ahí está mi muestra de tamaño 30. Igual la cantidad de muestras posibles es relativamente grande. Hago mis 1000 simulaciones. Ahí está el histograma de las 1000 simulaciones con toda la información. Este es el histograma y la curva, ¿no? La curva es mucho más fina, ¿no? O sea, bueno, el histograma ya está mucho más fino con respecto a la curva, por ejemplo, ¿no? Con una muestra de tamaño 30. Si me voy a muestras de tamaño más grande, ¿no? Muestras de tamaño 80, por ejemplo. Muestras de tamaño 80. La cantidad de muestras posibles es un número mucho más grande, ¿no? Hago el mismo procedimiento. Replico 1000 muestras. Y en este caso la curva está dada de esta forma. No, noten que parecería que hay una especie de distorsión, ¿no? Con muestras de tamaño 80. Eso normalmente ya está ocurriendo por una razón, ¿no? De que nuestra población, 80 para una población de 500 es un poco grande, ¿no? Si nuestra población fuera mucho más grande, ¿no? En vez de 500, ¿no? En vez de una población de 500 gatos, tuviera una población de 5000 gatos, ¿no? Ya la normalidad se va a repetir en cualquier, ¿no? En cualquier valor del n, ¿no? Normalmente este teorema del límite central asume que la población es pues, muy grande, ¿no? Es muy, muy grande, ¿no? Pero pensando que con nuestros valor de 40 y con el 500 se ha mantenido estable, para mostrar eh, el teorema del límite central nos vamos a quedar con esa relación. Ahí está. Nuestro histograma y su respectiva curva, ¿no? Ya, entonces, al menos de una manera más gráfica, hemos verificado que el teorema del límite central funciona de esta forma, ¿no? Nos garantiza que la distribución de las medias muestrales tiene el comportamiento de una normal, ¿no? Tiene el comportamiento de una normal. Eso es lo que nos garantiza eh, eso es lo que nos garantiza el teorema del límite central. Preguntas, comentarios. ¿Se entiende más o menos? Ya, adelante, Vania. Mm, el tamaño de la muestra depende de si la población es muy grande o muy pequeña, ¿no ve? Si yo tengo una muestra, o sea, una población no tan grande, eh, no sé, es que no entiendo cómo puedo sacar cuál es el número ideal de, de unidades en una media muestral. Ya, no está bien. Sí, Ya, entiendo. En el fondo, el teorema del límite central ha sido así pensado para poblaciones así muy grandes, ¿no? Y muestras de tamaño 30, dice incluso de 20 ya va a funcionar sin ningún problema, ¿no? Eh, entonces, es esto más que una no, imaginemos que tenemos una población, por ejemplo, de 50.000, ¿no? 50.000 gatos, digamos, una población muy grande, ¿no? 50.000 gatos, mismo ejercicio. Muestra de tamaño 40, ¿no? Mismo ejercicio. Eh, perdón, aquí es así. Ya, ahí están los 5000 gatos. Mismo ejercicio, la cantidad de muestras posibles es mucho más grande ahora. Hago mis 1000 simulaciones.
¿no? Hago todo el procedimiento y veo el comportamiento de las curvas, ¿no? Entonces, el concepto de normalidad se va a seguir dando, ¿no? Pero sí hay que tal vez ahí como poner una nota que, ¿no? Voy a poner aquí notas. El teorema del límite central, ¿no? El teorema del límite central, ¿no? Supone poblaciones, ¿no? Supone poblaciones grandes, ¿no? El teorema del límite central supone poblaciones grandes. eh, Incluso, ¿no? Así entre comillas, a veces ponen, ¿no? Poblaciones infinitas, ¿no? Poblaciones muy grandes, ¿no? Y en esos escenarios garantiza que va a existir este concepto de normalidad con el tamaño de muestra que siempre y cuando supere los 20 o los 30, ¿no? Eh, Esa es una característica del teorema del límite central, ¿no? Este puede ser una primera nota. Ahora, cuando las poblaciones son pequeñas, ¿no? Cuando las poblaciones son pequeñas, ¿no? Cuando las poblaciones son pequeñas, pensemos poblaciones muy pequeñas, ¿no? 80, 100, 200, ¿no? Cuando las poblaciones son pequeñas, el teorema del límite central, el teorema del límite central, se puede seguir usando, ¿no? Pues se puede seguir usando. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, la convergencia, ¿no? La convergencia a la normalidad no es tan fina, digamos, ¿no? No es tan directa, ¿no? No es tan fina, voy a poner, ¿no? No es tan fina, ¿no? En el sentido de que no es tan precisa, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del teorema del límite central? ¿No? Que si recuerdan hace rato con nuestro ejemplo chiquitito de las 210 muestras, ¿no? Yo tenía mis 210 muestras y podía analizar las 210 muestras, pero estudiar 4 de 10 no es muy práctico, no tiene mucho uso en la vida real, ¿no? Pero si no tuviera el teorema del límite central, sí o sí yo tendría que estudiar la cantidad de muestras posibles para o tomar una decisión, digamos, ¿no? Debería conocer más o menos la distribución. Y eso es un trabajo muy pesado, ¿no? Entonces, el teorema del límite central me dice, ya no estudies estas 210 muestras, ¿no? Ya no estudies estas 210 muestras, estudia en realidad esta normal, ¿no? Estudia esta normal que en realidad ya tiene los valores conocidos de esta normal. Mu x, sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? Como ya la tienes, entonces puedes estudiar esta normal. Y eso es mucho más fácil porque ya sabemos calcular probabilidades para una normal, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Eso normalmente en estadística tiene el concepto de que estamos parametrizando la información. Está dentro de la estadística paramétrica y dice, bueno, en vez de estudiar la naturaleza de los datos, vamos a estudiar la distribución que explica esa naturaleza, ¿no? Que en este caso, según el teorema del límite central para la media, es la normal, ¿no? Para usar esa, existen más o menos implícitamente la idea de que la población es muy grande, ¿no? Y de que de alguna manera, si tenemos poblaciones pequeñas, la normalidad no va a ser tan precisa, no va a ser tan buena, pero todavía se puede seguir usando, ¿no? Se puede seguir usando. Ahora, yendo a la pregunta más específica de Vania, el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra, si bien es cierto, hasta el momento hemos ido nosotros dándola como un número, en realidad nosotros vamos a poder tener más adelante un cálculo del tamaño de esa muestra, pero para calcular ese tamaño de muestra, vamos igual a hacer algunos supuestos, ¿no? Y nuevamente la idea es que tenemos poblaciones relativamente grandes, digamos, ¿no? Poblaciones relativamente grandes, ¿no? ¿Qué es una población grande? Es imaginar que la población, no sé, supera 200, 400, 500, 1000, digamos, ¿no? Bueno, por ahí, digamos, ¿no? Si tenemos una población de 200 y sacamos muestra de tamaños 30, van a ver que el teorema del límite central todavía va a seguir funcionando bien, ¿no? Pero si ya tenemos poblaciones muy pequeñas, digamos, ¿no? De una población de 50 y queremos sacar una muestra de 30, eh, la- el,
le va a costar más, ¿no? Al teorema del límite central parecerse una normal, ¿no? Y no es muy recomendable en esos casos, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay alternativas, ¿no? Hay alternativas cuando las poblaciones son muy pequeñas y sacamos muestras también muy pequeñas, ¿no? Y ahí existe una distribución parecida a la normal que se llama la distribución T-de-Student, que un poco aparece para esos casos donde son poblaciones muy pequeñas y además son muestras muy pequeñas, ¿no? Igual, hay detrás de eso muchos supuestos si uno quiere utilizar esa distribución, ¿no? Por eso a veces casi la mayoría de los libros, de hecho el libro guía, por ejemplo, asume principalmente el uso de la normal, por ejemplo, ¿no? La T-de-Student va a aparecer cuando hagamos algunas pruebas de hipótesis para utilizar la T-de-Student y utilizar algunos valores de tablas, ¿no? Como en el caso de la normal, ¿no? Pero sí, en términos generales, el tamaño de muestra vamos a aprender de dónde desaparece el tamaño de muestra, que igual tiene una conexión con este teorema del límite central, ¿no? No sé si se entendió. Sí, ya entendí mejor. Gracias. Ya, listo. Sí, igual si no, me avisan nomás, cosa de volver a explicar un poco más. O mirar algunos otros ejemplos, ¿no? Esto del teorema del límite central siempre es un poco, así, parece muy abstracto, pero es bien importante que quede claro la utilidad, ¿no? Y porque si esto queda claro, van a ver que todas las implicaciones que se van a ir generando a partir de estas van a ser eh, muy rápidas y sencillas de entender, ¿no? Por eso la importancia de este teorema del límite central. Ya, creo que no hay más, ¿no? No hay más consultas, tal vez alguien más, ¿no? Ya. Este teorema del límite central, ¿no? Este teorema del límite central es uno de los más usados y más populares en todas las ciencias que se apoyan en la estadística. Y justamente nos da la oportunidad directa, ¿no? Nos da la oportunidad directa de utilizar la normal como una aproximación a lo que nosotros queramos, ¿no? Nos da justamente la idea de utilizar la distribución normal para aproximar de alguna manera la información, ¿no? Entonces, ya con este teorema del límite central, ¿no? Ya a partir de este teorema del límite central y aceptando este hecho de la normalidad, nosotros podemos ya ver, por ejemplo, ¿no? La distribución, ¿no? La distribución muestral, ¿no? Muestral de la media, ¿no? La distribución muestral de la media. eh, la distribución muestral de la media para muestras mayores, eh, para muestras mayores a 30 le voy a poner, para muestras mayores a 30, para muestras de 30 o más, mejor, ¿no? Vamos a ver ahora la distribución muestral de la media para muestras de 30 o más, ¿no? Que en realidad es como una consecuencia del teorema del límite central, ¿no? Entonces ya para ir eh, terminando esta parte del teorema del límite central y una de sus primeras consecuencias, vamos a decir que, bueno, sea x barra, ¿no? Sea x barra la media muestral, ¿no? La media muestral, sea x la media muestral, un estimador para la media poblacional mu de x, ¿no? Para la media poblacional mu de x,
sea X barra la media muestral, ¿no? Un estimador para la media poblacional mu de X a partir del teorema del límite central, ¿no? A partir del teorema del límite central se puede afirmar, ¿no? A partir del teorema del límite central y tomando en cuenta, una muestra o tomando en cuenta n mayor a 30, ¿no? Y tomando en cuenta n mayor a 30, se puede definir a su distribución muestral como entonces la distribución muestral de la media muestral debería ser de esta forma, ¿no? Que es un poco repetir lo que hemos visto antes, pero vamos a darles algunos elementos adicionales, ¿no? Esta X barra se va a distribuir claramente como una normal, ¿no? Se va a distribuir como una normal, ¿no? Nuestra aproximación teórica, ¿cuál es? ¿No? Que esta normal tiene su centro en mu de x, ¿no? Tiene su centro en mu de x, y su varianza está dado por esta fracción, ¿no? Por la varianza de los datos, dividido entre n, ¿no? Esa es nuestra aproximación dada la distribución, bueno, dada el teorema del límite central, ¿no? Es lo que tenemos. Si nosotros queremos utilizar la normal como referencia, ¿no? ¿No? Noten que si nosotros queremos utilizar la normal como referencia, ¿no? Para hacer algún cálculo, yo al mu de x no lo voy a conocer, ¿no? Al mu de x no lo conozco porque ese es un dato poblacional. Y al sigma cuadrado de x tampoco lo voy a conocer porque es un dato poblacional. Entonces, si yo quiero utilizar la normal como un medio para trabajar con la media muestral, yo tengo que tener estimadores de estos dos, del mu de x y del sigma cuadrado de x, que en realidad no los conozco, ¿no? Entonces, vamos a aproximar esta distribución, que es la distribución teórica, con una distribución también normal, pero con parámetros que yo pueda construir a partir de la muestra, ¿no? A partir de la muestra. Es decir, yo voy a considerar que el centro está en la media muestral, ¿no? en la observación de los datos, y su desviación estándar, ¿no? O su varianza en realidad va a ser dada por la varianza de los datos, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1, justo cuando veíamos las medidas de variabilidad, ¿no? Hacíamos diferencia entre la varianza poblacional y la varianza muestral, por ejemplo, ¿no? Nuestra varianza muestral la llamábamos S cuadrado, por ejemplo, ¿no? Nuestra varianza muestral. Entonces podemos utilizar esta medida como una aproximación a la varianza poblacional, que es la que ahora estamos trabajando, digamos, ¿no? Con la varianza de los datos. Entonces, eso podemos introducir en esta parte. A ver, denme un momentito para ver si hemos definido algunas cosas en el capítulo 1 creo que hemos definido algunas cosas. Ya, a ver. Ya está bien, vamos a manejar esta S cuadrado como la varianza muestral. Creo que no hemos utilizado otra notación para no mezclar. Ya, está bien, entonces, ¿cómo vamos a aproximar esta sigma cuadrado de x?
En realidad la vamos a aproximar con el S cuadrado, ¿no? Que es la varianza de los datos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aproximar a esta X de acá la voy a poner en mayúsculas, ¿no? La voy a poner en mayúsculas, entendiendo que esta X barra en mayúsculas es la variable aleatoria, ¿no? Es la que cambia de muestra a muestra, ¿no? Es la que básicamente es una variable aleatoria porque depende de la muestra posible que nosotros vayamos a tener, ¿no ves? Básicamente tenemos una variable aleatoria porque tenemos muchas muestras posibles que devuelven diferentes medias muestrales. Entonces, cuando nosotros queramos estudiar la distribución de esta media muestral, de este estimador de la media muestral, su centro va a estar dado por la observación como tal, ¿no? Ya vamos a obtener una muestra en particular y de esa muestra, ese centro va a ser su media, ¿no? El centro de esa normal va a ser esa media de esa muestra que obtengamos y la varianza va a ser dada por la varianza de la muestra dividido entre n. Entonces, esta normal de acá, ¿cuál es la diferencia con esta? Es que exclusivamente va a estar construida con una muestra en particular, ¿no? Es como en el caso de esto de los gatos, digamos. Si yo sacara mi muestra de tamaño 40, ¿no? Que es esta muestra, le saco la media, ese valor vendría acá, ¿no? La media. Y para el componente de la varianza, básicamente sería, bueno, la varianza de estos datos, la varianza muestral, ¿no? Le saco la varianza de estos 40 datos, ya tengo el numerador y el denominador sería 40, ¿no? Y con eso ya tengo construida la normal o la distribución de esta media muestral, pero utilizando la información de la muestra como tal, ¿no? Entonces estoy pasando de una distribución teórica, ¿no? Que depende de los parámetros, a una distribución que va a depender exclusivamente de los datos, ¿no? De los datos de la muestra. Y ya con esta vamos a poder trabajar hacia adelante, ¿no? Con esta normal en particular, ¿no? Por eso es importante de esta distribución muestral de la media, ¿no? Esto lo vamos a poder hacer siempre y cuando n sea mayor, bueno, sea 30 o más, ¿no? Sea mayor o igual a 30. Ya. Entonces, ya para esta parte lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Algún uso de esta media muestral. Y lo que quisiera que ustedes averigüen para el día miércoles es qué es una prueba de hipótesis estadística, ¿no? ¿Qué es una prueba de hipótesis estadística? Bueno, les voy a dar varias preguntitas. Uno, ¿qué es una prueba de una hipótesis estadística? La otra es, ¿qué errores, ¿no? ¿Qué errores existen, ¿no? Existen, ¿no? ¿Qué errores existen al tomar una decisión? Bueno, ¿qué errores existen? Eh, ¿Qué errores existen? ¿O qué errores se consideran? A ver, ¿qué errores existen, ¿no? Existen dentro de las pruebas de hipótesis? ¿No? ¿Qué errores existen dentro de las pruebas de hipótesis? Y ¿qué es una prueba de hipótesis estadística? ¿Qué errores existen dentro de la prueba de hipótesis estadística? Y bueno, ¿para qué sirve eh, una prueba de hipótesis, básicamente, ¿no? ¿Para qué sirve una prueba de hipótesis? Y quisiera también que pongan algunos ejemplos, ¿no? Describir algunos ejemplos. Unos ejemplos. Ya parte de esto, por ejemplo, lo pueden revisar en el capítulo 7 del libro, ¿no? Porque ya el capítulo 7 del libro empieza exclusivamente con las pruebas de hipótesis ¿no? de un solo estimador, ¿no? Y si no, igual lo pueden buscar en internet, van a encontrar hartas referencias de esto, no hay harto respecto a las pruebas de hipótesis.
Lo voy a subir como una tarea al Classroom ahorita, ¿no? Así pueden buscar y suben también ahí sus apuntes y se ganan un punto, ¿no? Por buscar estos cuatro valores, ¿no? Ya, entonces vamos a terminar acá, así voy subiendo la tarea al Classroom y no sé si tienen consultas, comentarios, ya para ir cerrando. Ya, listo, nos vemos entonces el día martes, ¿no? Lo subo ahorita al Classroom y también las grabaciones que creo que les tenía pendiente todavía el tema de las grabaciones de las clases para los que revisen los videos de clases anteriores. Ya. Nos vemos entonces. Chao, chao, hasta el día miércoles. Vale, hasta el día martes, perdón. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Nos vemos.